Bien, nosotros habíamos quedado en nuestra última clase de movimiento rectilíneo uniforme y iban a hacer dos ejercicios más. Y si es que alcanzamos, vamos a empezar por caída libre. Y créanme, lo que han visto hasta ahora de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es más complicado que caída libre. Caída libre no es muy complicado. Como movimiento rectilíneo acelerado, pero ustedes siempre conocen la aceleración. Ahora, el ejercicio que habíamos hecho era uno en el que era uno muy tedioso, el cual era sobre una tortuga que se desplazaba y teníamos que sacar diferente información de su ecuación de movimiento. Lo hice esencialmente porque era un buen compendio de las diferentes cosas que les pueden pedir cuando les dan a conocer la ecuación de movimiento o les dan a conocer las cosas suficientes para ustedes conocer la ecuación de movimiento. Ahora tenía otros dos ejercicios. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver el problema. Este es uno más bien conceptual. Para empezar ahí que la cafeína fluya y empiece a sacar las ideas. En el estado de Massachusetts, un conductor fue citado en el tribunal por exceso de rapidez. Nótese que está diciendo rapidez, no velocidad. Supongo que cuando se trata de cosas legales tenemos que ser aún más técnicamente correctos. La prueba contra el conductor era que una mujer policía observó el automóvil del conductor junto a un segundo auto, en un momento en el que la mujer policía ya había determinado que el segundo auto excedía el límite de rapidez. El conductor alegó que el otro auto me estaba rebasando y yo no iba a exceso de rapidez. El juez dictaminó contra él porque, según dijo, si los autos estaban juntos, ambos iban a exceso de rapidez. Si usted fuera el abogado del conductor, ¿cómo defendería su caso? Bien, estamos en una situación más bien no tan complicada, si es que uno me entiende ya después de tanto tiempo los principios del movimiento unidimensional. Pero, ¿qué podría, qué conocimientos que podamos tener nosotros podría argumentar en contra de lo que dice el juez? Porque ya hemos visto varias veces de que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado puede encontrarse con un móvil, el cual está en movimiento rectilíneo uniforme. Así que, ¿qué se vendría primero a la mente? ¿A alguno de ustedes? Pueden dejar, voy a ver el chat, a ver si es que alguien sale por ahí con alguna idea o
siéntase libre de abrir su micrófono e interactuar. ¿Por qué podríamos empezar? Tenemos un auto infractor que estaba en la misma posición que un auto que argumenta que no iba más rápido que él. De hecho, no tenemos datos claves. Lo único que tenemos es esta situación. Tenemos que analizarla sin datos concretos. Ya, aceleración de ambos, pero no sabemos la aceleración de cada uno. Podríamos demostrar algebraicamente de que lo que dice el juez, que si dos autos iban a exceso de rapidez, así, si dos autos estaban en la misma posición, no necesariamente involucra de que tienen exceso de rapidez. Pero, como estamos viendo esto, vamos a partir por esa premisa. Quiero dejar de compartir pantalla. Bien. ¿Se acuerdan de la demostración de esta fórmula? No, no está para nada. Bien. Entonces la aceleración, diferencia en x, es igual a velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado. ¿Se acuerdan de esta demostración? No mucho, profe. Bueno, para recordarles, empezábamos con un diagrama de posición versus tiempo para un móvil, el cual está en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y su velocidad inicial era distinta de cero. Tenía velocidad inicial positiva, de hecho. Y un segundo móvil, el cual iba en movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad igual a la velocidad media. El hecho de que haya sido velocidad media no es lo más importante, pero lo más importante es que aquí tenemos claramente el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? Empieza con una, bueno, ahí lo puse en una posición inicial, la representación. Ahí. No es muy linda la curva, pero servirá. Empieza desde cero y va rápidamente aumentando su velocidad. Mientras que tenemos aquí Juan Honores propone un argumento. Como el otro iba rebasando, entonces iba acelerando. En cambio, el primero quizá estaba con una rapidez constante debajo del límite de rapidez. De hecho, esa es una respuesta bastante convincente. Aunque podemos argumentar de que
De hecho, sí, porque lo voy a decir después. Como Juan Honores decía, lo más probable es de que el segundo móvil que nuestro cliente, por decirlo así, como abogado, estaba siendo rebasado por estaba siendo rebasado por un auto que estaba acelerando. Y fíjense bien, la recta tangente en este punto, que correspondería a la velocidad del segundo móvil, del primer móvil, la velocidad del segundo móvil en ese punto, que sería la tangente de esta curva, es bastante más inclinada que la de el auto con movimiento rectilíneo uniforme. Así que, incluso si es que parten desde la misma posición, así, realmente Brando, a eso se va a llegar. Y de hecho, para que se encuentren estos dos móviles, deben tener velocidades diferentes y el que está acelerando en el punto en el que se encuentran tiene que tener una mayor rapidez. Así que, Juan Honores, estabas bastante cerca de la respuesta, de hecho. Profe, ¿Sí? ¿qué dice al lado del uno movimiento rectilíneo uniforme acelerado? B sub 0 mayor que 0. ¿Y abajo, profe? MRU V igual a V sub M, que sería por velocidad media. Gracias, profe. Nada. Y bien, no pudimos, bueno, dado de que en el ejercicio el juez ya había hecho su dictamen, no pudimos salvar a nuestro cliente, pero pudimos darle la razón con física. Bien, ahora vamos por el tercer ejercicio de la serie de 3 ejercicios que planeaba hacer para esta clase de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Dónde está? Ahí está. Sí, sí, hay un tema aquí en estos ejercicios con móviles con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, alcanzando a otros con velocidad constante. Pero créanme, problemas de encuentro van a ser muy comunes y van a ser también bastante comunes en caída libre. Así que es mejor que intenten familiarizar a ustedes con estos antes que, bueno, antes que evitar aburrirlos con el mismo tipo de ejercicio una y otra vez. Bien. Estos móviles, A y B, se mueven por el GX, la figura 239, que está ahí mismo, las posiciones de A y B contra el tiempo. En A
el ítem A en diagramas de movimiento, como en las figuras así. Estas figuras que están siendo referenciadas en el libro no son de mucha ayuda, así que tranquilo. Voy a revisarlas y que decían, no es necesario demostrar, no es necesario mirar estos gráficos para resolver este ejercicio. Así que, muéstrame la posición, velocidad y aceleración de cada auto en T0, T1 y T3. Sí. T3, ¿en qué instantes? Así, B, ¿en qué instantes? Si acaso A y B tienen la misma posición, tras una gráfica de velocidad contra el tiempo A. ¿En qué instantes? Si acaso A y B tienen la misma posición. C, tras una gráfica de velocidad contra el tiempo para A y B. ¿Y en qué instantes, si acaso A y B tienen la misma velocidad? ¿En qué instantes, si acaso el auto A rebasa el auto B? F, ¿en qué instantes, si acaso el auto B pasa al A? Veo que hay algo en el chat. Sí. Ignacio Valdés está esperando de que nos conectemos de nuevo. Ahí está. Bien. Sí. Habrá que cumplir el ítem A por ahora. Más que nada porque en el ítem A les están pidiendo obtener la aceleración a partir de este gráfico solamente. Eso es algo que nos vamos a pedir porque no es algo que precisamente se pueda hacer con una curva y métodos geométricos. No es algo que les vamos a pedir. Y si bien está en este libro, que es el Semansky, no es el Servo, no es el libro guía, vamos a omitir por aquí, bueno, por este momento, el ítem A, y vamos a tratar de sacar el resto de los ítems viendo solamente el gráfico, porque de eso se trata este ejercicio. Bien, ¿en qué instantes, si acaso, A y B tienen la misma posición? Convenientemente, este es un diagrama de posición versus tiempo. Así que, si es que queremos ver cuando dos funciones tienen el mismo valor de y más bien tienen esencialmente donde se intersectan las funciones que representan la posición en el tiempo para el móvil con aceleración y el móvil con velocidad constante. Y aquí está bastante claro. Tenemos que a los 1 segundos está más o menos casi a los 4, 3,5. La regla no está como muy subdividida. Pero sí, podemos decir de que al segundo 1 se encuentran y que se encuentran también en el segundo 3. Esta es una gráfica de velocidad contra el tiempo para A y
para B. Bueno, para eso tendríamos que encontrar la aceleración del móvil A, la cual no tenemos. Pero podríamos encontrar la velocidad de B viendo una de las técnicas que estaban descritas en el Power para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es usar la pendiente para encontrar la velocidad. Lo que uno hace es medir, si es que uno tiene una recta, vamos a poner una recta en un gráfico. Esta me salió medio acá. Voy a compartir la pantalla. Más que nada para explicarlo de nuevo. En una gráfica de posición versus tiempo, la división de estos ejes, que sea diferencia de posición en el tiempo, dividida diferencia en tiempo, es la velocidad en el tiempo. Y como es un movimiento rectilíneo uniforme, dado de que tiene una velocidad constante en el tiempo, vamos a encontrar la velocidad de este movimiento agarrando un pedazo conocido de t, o delta t, y midiendo cuando aumenta en el eje positivo, un delta x o un delta x de t. Dividir estas cantidades y nos va a dar la velocidad. Podemos hacer algo similar para movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, si es que en la gráfica tenemos velocidad en el tiempo. Que la velocidad en el tiempo para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado aumenta linealmente. Entonces, en lugar de medir aquí la diferencia de posición, la diferencia de velocidad, y esa diferencia de velocidad sobre el tiempo me va a dar la aceleración en el tiempo, aunque normalmente la aceleración es constante. ¿Alguien dejó el micrófono encendido? Por favor, apáguelo. Bien. Aquí hay una pregunta interesante. ¿En qué instante, si acaso A y B tienen la misma velocidad? Si se recuerdan la demostración de esa ecuación con la cual insisto tanto, voy a volver a compartir la pantalla, se me olvidó. También consistía en un movimiento rectilíneo uniforme, el cual encierra un segmento recto de un segmento recto de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y algo que había dicho en esa clase
y el cual habíamos encontrado una relación más o menos interesante. Esa era de que la velocidad en los tiempos de intersección, o sea, las velocidades en los tiempos de intersección promediadas daban la velocidad media. Entonces, eso quiere decir de que en un punto entre, para este ejemplo, 1 y 3, se tendría la misma velocidad. Ahora, si supiésemos cómo sacar la aceleración de un gráfico de posición versus tiempo, simplemente podríamos encontrar la aceleración y hacer los cálculos algebraicos aquí. Pero con el conocimiento al cual corresponde este curso, pueden estar seguros de que está, en este caso, entre 1 y 3. En ese instante, si acaso el auto A rebasa el auto B, bueno, naturalmente el auto A rebasa el auto B después de 3, naturalmente. Tienen más posición después de 3, porque en el 3 se encuentran y su velocidad naturalmente sigue aumentando más allá del punto 3. ¿En qué instante, si acaso, el auto B pasa a A? Bueno, es precisamente en ese momento clave en el que les dije entre 1 y 3, que claro, además de que entre esos puntos la velocidad media del móvil con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene velocidad media igual a la del móvil con movimiento rectilíneo uniforme. Creo que no se entendió. Así. En resumen, ¿en qué instantes, si acaso el auto B pasa A? Eso es entre 1 y 3. Precisamente por ese momento particular entre que estos dos móviles con estos dos tipos diferentes de movimiento se encuentran de forma tal de que el móvil con movimiento rectilíneo uniforme, con su velocidad constante, logra sobrepasar el móvil con aceleración constante. Y bueno, se forma esta situación particular que usamos para demostrar la ecuación de relación entre posición, velocidades y desplazamiento. Y bueno, supongo que ustedes ya se habrán enterado que el lunes subí una nueva videoguía que también tiene ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme y ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son un tanto más elaborados que los que están viendo en clases, pero les encomiendo de que vean la videoguía y que también desarrollen los ejercicios de la guía de ejercicios. La guía de ejercicios la dio la profesora Susana Gallega. Y recuerden, si tienen dudas respecto a los ejercicios que hay en esa guía, siempre pueden usar mi correo o Google Classroom. Y aprovechando, casi lo olvido, se activó una nueva plataforma para que ustedes suban cuando tengamos la próxima evaluación, vamos a usar esa nueva plataforma, que es una plataforma que usan en matemática, para pedagogía y licenciatura en matemática, que es capaz de soportar el volumen de
estudiantes que están en introducción a la física, para que no tengamos las complicaciones que hubo con la primera prueba. Más tarde más tarde vamos a poder ver, bueno, más tarde les voy a hacer saber a través de correo todo lo que involucra esta nueva plataforma para que suban sus evaluaciones. Pero ahora es tiempo de que continuemos con la materia y vamos a ver nuestros primeros, por decirlo así. Bueno, vamos a ver los primeros contenidos de caída libre. Bien. Caída libre empieza en el texto guía, en la página 43. Para el que quiera seguir con el libro guía. Pero aquí hay dos cosas fundamentales respecto a caída libre. Consideramos a la caída libre, o más bien dentro del tópico de caída libre, hay tres movimientos. La caída desde el reposo, el lanzamiento vertical y la caída con velocidad inicial. Todos estos movimientos son unidimensionales. Eso quiere decir de que suceden en el eje Y. Si ponemos nuestro marco de referencia, todo movimiento que sea caída libre va a suceder en una recta vertical. Y la mayoría del tiempo vamos a poner nuestro origen justo por debajo de donde empieza el movimiento de caída libre. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre estos tres tipos de caídas que yo nombré? El primero es caída desde el reposo. En resumen, tener algo y soltarlo sin darle ningún empuje hacia arriba o hacia abajo, tal y como acaba de suceder. Esa era una caída libre. El lanzamiento vertical es cuando uno lanza hacia arriba un objeto y deja que vuelva a caer. El objeto tiene una velocidad inicial desde que deja mi mano, desde que pierde contacto con mi mano, hasta que
vuelve al piso, o en este caso a mi mano. Ahí ustedes deberían ver de que tiene un comportamiento muy similar a este de el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual la velocidad y la aceleración tienen sentidos contrarios. Primero, aumenta su posición y luego, dado que su velocidad tenía sentido contrario a la aceleración, eventualmente la velocidad llega a ser cero y luego llega a ser negativa. Y el tercero, y el cual no hablamos mucho y tampoco sean hacerse ejercicios al respecto, esencialmente se trata la mayoría del tiempo de estos, pero no tengo miedo. No es muy diferente de el resto de los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme que han visto. La caída con velocidad inicial es esencialmente empezar con casi las mismas condiciones que la caída desde el reposo, pero uno empuja el objeto que va a caer, dándole una velocidad en el mismo sentido que la aceleración. Ahora, nosotros podemos deducir las ecuaciones de movimiento para caída libre y lanzamiento vertical y todo lo que necesitemos a partir de la ecuación de movimiento para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Posición inicial más velocidad inicial por t más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Nada sospechoso aquí. Ahora, porque estamos analizando movimientos en el eje vertical, vamos a hacer un cambio insignificante de variables y lo vamos a transformar a I de t. I0 más de 0, t más un medio, aceleración t cuadrado. Misma cosa, diferentes letras. Ahora, vamos a irnos a uno de nuestros casos particulares, es caída desde el reposo. Caída desde el reposo es, derechamente, no hay velocidad inicial. La velocidad inicial es 0. Pero lo que tienen lo que tienen en común siempre todos los movimientos de caída libre es de que la aceleración es igual a g. Por decirlo así, el módulo de aceleración es igual a g. Así. Entonces, y de t y 0, ya viene la parte importante. G es un vector que va siempre hacia abajo. Va en esta dirección. Nosotros podemos poner nuestro marco de referencia en cualquier otra posición mientras respetemos la dirección de G. Por ejemplo, si es que tenemos que hacia aquí es abajo y estamos en un plano inclinado, nos conviene poner el plano inclinado, bueno, nos conviene poner nuestro marco de referencia acorde al plano inclinado y dejar G inclinado
en lugar de alinearnos con G, pero eso es más bien una tangente temática. Ahora sí, G siempre hacia abajo, cuando analizamos los movimientos, típicamente ponemos el marco de referencia alineado con G de forma tal de que G siempre apunta hacia el negativo. Entonces tendríamos un medio de G de cuadrado. Esta sería la ecuación de movimiento para caída libre. Ahora, que depende de uno que no va a cambiar mucho. Y ese es en qué planeta está sucediendo la caída libre. De repente se van a encontrar con ejercicios en el cual el valor, bueno, el modo de G cambia. Profe, Y que, ¿sí? ¿por qué en la ecuación de I nos tiene la velocidad? Porque estamos analizando la caída desde el reposo. La caída desde el reposo, este caso particular de la caída libre, requiere de que la velocidad inicial sea cero. Ah, ya. En el desplazamiento vertical, la ecuación va a cambiar. Ya, profe, gracias. De nada. Ahora, el módulo de G es típicamente usado como 9,8 metros segundo cuadrado, pero como habrán visto en la prueba, los decimales conocidos son más o menos un tanto más. Hay bases de datos, sí, hay bases de datos en los cuales, o claro, en Wikipedia tienen el valor con más conocido de G, aunque de hecho la aceleración de gravedad varía un tanto dependiendo de dónde ustedes estén en la Tierra, pero para la mayoría de los efectos, para la mayoría de las situaciones cotidianas, no van a tener que preocuparse de que este valor varíe más allá de este. Y típicamente van a usar 9,8 o lo van a aproximar derechamente a 9,81. Para, no, era 9,8605. No me acuerdo bien, pero había un 6 después del 8. Pero para la mayoría de los usos van a estar bien con 9,81 metros segundo cuadrado para la aceleración de gravedad. Ahora, analicemos el lanzamiento vertical. Lanzamiento vertical tiene una velocidad inicial necesariamente mayor que cero. Vamos a probar este caso específico de aquí. Y ahora, típicamente cuando tratamos lanzamiento vertical, el movimiento empieza desde el origen, alcanza una altura máxima, alcanza una altura máxima, y de ahí se devuelve.
Así que para la mayoría de los casos, no todos, para la mayoría de los casos, la ecuación de movimiento para lanzamiento vertical quedaría como B0 por T menos un medio de. Y esa sería la ecuación de movimiento. Ahora, después de que despejemos para caída con velocidad distinta, en este caso, velocidad necesariamente menor que cero. Hay varias ecuaciones que podemos, hay varias ecuaciones útiles en las cuales podemos determinar a partir de las ecuaciones de caída desde el reposo o lanzamiento vertical, las cuales quieren que analicemos siempre todas las ecuaciones por sí solas. Porque ya con saber la aceleración de partida, podemos sacar varias cantidades útiles, las cuales ni siquiera requieren de que tomemos en cuenta el tiempo. Pero ese es un spoiler para más adelante. Ahora, vuelta con nuestro marco de referencia y con nuestro objeto partiendo desde una posición inicial hacia arriba para caída con velocidad menor que cero, sería menos de 0t menos un medio gt cuadrado. Y esta sería la ecuación de movimiento para el tercer caso, que es caída con esencialmente empuje hacia abajo. Nada muy revolucionario aquí. Ustedes ya han visto cosas más o menos así. Solamente va a llegar al fondo más rápido y va a ser un poco más engorroso de resolver. En fin. Ahora vamos a analizar las ecuaciones de velocidad para cada una de estas, porque no hay que olvidarse de que estos son movimientos rectilíneos uniformemente acelerados y también tienen ecuaciones de velocidad. Aunque les prometo, esto va a ser más breve. Voy a dejar la ecuación aquí para que puedan seguir escribiendo. Entonces, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por t. Ya sabemos de que la aceleración siempre es negativa y con módulo g. Así que tenemos v0 menos gt. Ahora, para caída libre, vamos a caer desde el reposo. La velocidad es 0, así que la velocidad en el tiempo siempre va a ser g por t. Lanzamiento vertical, la velocidad es positiva, así que se va a ver igual. Entonces sería v0 menos gt. Y la caída de empuje, por decirlo así, la caída con velocidad negativa, sería, estoy quedando sin espacio.
caída con velocidad negativa sería velocidad de t menos v0 menos g por t. Profesor, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cómo puede caer algo con velocidad negativa? O sea, tienes que recordar de que la velocidad es un vector. Los vectores en movimiento unidimensional, todos comparten la misma dirección, que es la única dimensión del movimiento. Y hacia dónde apuntan está determinado solamente por el sentido. En este caso puede ser positivo o negativo. Si es que usamos estos marcos de mis pizarras como marco de referencia, verás que tenemos más x más y menos x, y naturalmente menos y tendría que ser hacia abajo, hacia donde apunta la gravedad. Entonces, si es que yo quiero decir de que el objeto aumenta su desplazamiento un plumón por segundo en la dirección x positiva, puedo decir que su velocidad es más un plumón por segundo. Pero si es que yo quiero decir de que se mueve en esta dirección, que es x negativa, tengo que decir que su velocidad es menos un plumón por segundo. Ahora la aceleración es un vector independiente, no tan independiente de la velocidad, pero puede tener un sentido opuesto a la velocidad. Así que te puedes encontrar con que la aceleración es positiva, con velocidad negativa, o en este caso, o más bien, en el caso del lanzamiento vertical, tienes una velocidad positiva al principio del movimiento y una velocidad negativa al final del movimiento, pero la aceleración siempre es negativa. Si bien aquí estoy siendo un tanto no muy estricto con la nomenclatura, aquí me estoy refiriendo en términos generales a cuál es la dirección de la velocidad, mientras que aquí en las ecuaciones estoy tratando v0 como, más bien aquí abajo, estoy tratando v0 como el módulo de la velocidad. Cuando estamos tratando de casos particulares, podemos asignarle una dirección a la velocidad. Pero, especialmente, para volver al tema, la velocidad, ahí, me equivoqué aquí. Sí. Aceleración negativa, caída desde el reposo, velocidad en el tiempo, menos g por t. Lanzamiento vertical, la velocidad en el tiempo es velocidad inicial positiva menos gt. Caída con velocidad negativa, es decir, que la velocidad inicial empuja hacia abajo, sería menos v0 menos gt. Ahora vamos a sacar algunas cantidades de interés para la caída libre.
Hay un reflejo modesto ahí. Desde ahora me voy a referir a la posición inicial en la caída libre y sub cero como altura, porque es solamente natural que cuando estamos hablando de posiciones en I, nos refiramos a esta como altura, la cual suele anotarse con la letra H minúscula. Así que vamos a partir por un caso muy típico, una caída desde el reposo, una altura inicial, H, y queremos saber cuál es el tiempo de caída para un objeto que cae desde una altura H. Como estamos hablando de caída desde el reposo, su ecuación sería I de t, la altura inicial, H, menos un medio de g t cuadrado. Ahora, como pusimos nuestro marco de referencia al fondo, o sea, en el suelo, para que el objeto termine su caída, tiene que llegar a la posición I0. Entonces, para encontrar el tiempo de caída, queremos encontrar el tiempo para el cual la posición en el tiempo es 0. Entonces reemplazamos I de t con 0. Y luego despejamos para t. Creo que... ¿Dónde están mis otros plumones? Aquí está. Bien. Entonces, H sería igual a un medio de g t cuadrado. Pasamos el 2 multiplicando, g dividiendo, y nos queda que 2h sobre g es igual a t cuadrado. Le ponemos la raíz y miren, no tenemos que siquiera hacer un ensayo para descubrir cuánto tiempo tarda un objeto en caer. Nosotros sabemos, o sea, podemos predecir cuánto se va a tardar en caer un objeto solamente con la altura y g. Y nosotros siempre conocemos g cuando se trata de caída libre, lanzamiento vertical y caída con empuje hacia abajo. Y ese es una de las primeras cosas que podemos saber. Ahora, la otra cosa que podemos conocer es la velocidad con la cual va a
Sí, la velocidad con la cual va a chocar con el suelo. Entonces, para esto podemos usar dos ecuaciones. La relación triple, por decirlo. O podemos usar la ecuación de velocidad. Así que vamos a partir por esta, porque me gusta complicarme, solo un poco. Entonces reemplazamos A y X, bueno, y delta X, por A y H. Porque la diferencia de posiciones es naturalmente H. Posición inicial, posición final. Nada fuera de lo común aquí. Y parte desde el reposo, así que esta velocidad inicial es 0. Y miren, no hicimos casi nada y ya casi tenemos nuestro objetivo, que es la velocidad con la que llega al suelo. Sacamos la raíz, 2GH. Casi sin ningún esfuerzo. Ahora, con la ecuación de velocidad, tenemos que la velocidad para la cual llega al suelo tiene que ser claramente la velocidad al tiempo de caída. Entonces, la velocidad al tiempo de caída tiene que ser g tiempo de caída. Ahora, no tenemos que dejarlo en función del tiempo de caída. Podemos reemplazar el tiempo de caída en la ecuación. Sería menos g raíz de 2h sobre g. Y ahora voy a meter el g, no el menos g, solamente g, dentro de la raíz, y me va a quedar 2h sobre g por g cuadrado, el menos aquí fuera siempre. Este se va con este, y queda precisamente lo mismo. Velocidad final es la raíz de 2h por g. Y ahí está. Podemos conocer dos cantidades solamente conociendo la altura. Fascinante, ¿no? Literalmente uno de los pocos fósforos de la física. ¿Sí? En el apartado de la derecha, ¿Este? sí, profe, en la segunda línea. ¿Aquí? Al ladito, profe. ¿Qué dice Ah, entre paréntesis? sí. Entre paréntesis, tiempo de caída. Creo que no tenía el espacio aquí para escribir caída, así que tuve que poner unos puntitos. Profe, ¿Sí? preguntan por el chat qué pasa con el negativo que está delante de la raíz. Ah. Sí, el negativo que está delante de la raíz tiene que seguir ahí. Aquí, claro,
tendría que haber especificado de que la solución también podría ser menos la raíz. Aunque lo más probable es que siempre les vayan a preguntar por el módulo o la rapidez con la que llega al suelo. Así que en la mayoría de los casos no se van a tener que preocupar por el sentido de la velocidad para caída desde el reposo, porque se entiende de que ese es el sentido de la... Sí, ese es el sentido de la velocidad. Bien. ¿Qué se me está escapando? Creo que no mucho. No hay mucho más que decir respecto a la caída desde el reposo. Así que vamos a ir a la última cantidad que podamos conocer solamente con la última cantidad que podamos conocer solamente conociendo la altura, lo cual haría a un 3 por 1. Y esa es la altura máxima para el lanzamiento vertical. Vamos a tener aquí la ecuación de posición en el tiempo para el lanzamiento vertical, que sería velocidad inicial. Claro, es solamente un 2 por 1. Hay que conocer la velocidad inicial en este caso. V de t menos 1/2 gt cuadrado. Aunque no voy a usar la ecuación de movimiento, voy a usar esta conocida relación porque es mucho más sencillo. Entonces, 2g por, en este caso, vamos a ser estrictos y va a ser una diferencia de posición en i. Sería igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Al principio no parece que podamos sacar mucho de esta ecuación, pero hay algo que podemos hacer una y otra vez y deducir sin matemática, solamente observando el comportamiento de una partícula o haciendo un móvil en el lanzamiento vertical. Lo voy a hacer de nuevo. ¿Y por qué hago esto? Porque primero tenemos que darnos cuenta de que, viendo nuestro marco de referencia, desde que lo suelto, el objeto en lanzamiento vertical aumenta de posición hasta que deja de aumentar de posición y empieza a disminuir su posición. Para que esto suceda, primero su velocidad tiene que ser positiva y luego tiene que ser negativa. Y para que esto suceda continuamente, hay un punto en el cual la velocidad es 0.
Y ese punto es precisamente el punto de la altura máxima. Entonces, nosotros podemos deducir de que en la altura máxima la velocidad final va a ser cero. Entonces, tenemos dos que tiene una diferencia de posición en i menos la velocidad inicial al cuadrado vamos a pasar el 2g al otro lado. Y dado que nos interesa el valor absoluto de esta diferencia de posición, podemos simplemente ponerle valor absoluto y preocuparnos del módulo de esta diferencia. Así que vamos a deshacernos aquí y vamos a reemplazar esto con h. Y esta sería la ecuación para la altura máxima. La velocidad inicial al cuadrado dividido en 2g. Profe, la altura sería abajo de m de x. ¿A la altura dónde? A, m, La a, parte final. x es h max. Es max de máximo. Dile, profe. Bien, esto es todo lo que pretendo pasar por hoy día de caída libre. Mañana vamos a ver ejercicios ambos ejercicios de caída libre. Y no se preocupen, naturalmente, por el hecho de saber cuánto es G, va a ser bastante más sencillo. Van a ser bastante más sencillos estos ejercicios de caída libre. Así que eso sería todo. Estén atentos al correo para la información respecto al nuevo sistema para las pruebas. Y véanse la videoguía y hagan los ejercicios de la guía, porque sería mucho más fácil para todos nosotros si es que ustedes estuviesen un poquito más y un poquito antes, no, más antes de la prueba. Vale, profe. Profe, ¿cuándo es la próxima prueba? La próxima prueba, ¿cuándo es la próxima prueba? La próxima prueba es el jueves 11 de junio.
va a tener ejercicios combinados de caída libre y movimiento en una dimensión, o lo que llamaríamos sería movimiento en 2 dimensiones. Así que aprovechen de hacer la guía, estar atentos a todas sus dudas de la guía, y me preocupa que no me lleguen suficientes en los tiempos antes de la prueba, o sea, más bien antes de que se venga la prueba por encima, pero suficientes quejas por mi parte. Nos vemos el jueves, voy a tener la grabación.